Momentos más a que se conecten el resto de los participantes y comenzamos la disertación. Buenos días a todos. Tuvimos unos desperfectos al inicio, así que les pedimos disculpas, pero ahora arrancamos esta disertación. En principio me presento, mi nombre es Agustina Peña, soy licenciada en Economía, también soy analista de mercado de la Bolsa de Comercio de Rosario. En el día de hoy, junto con Alberto Lugones, que también es analista de mercado de la Bolsa de Comercio, vamos a estar dando una disertación que titulamos Radiografía del Comercio Exterior Argentino. Es una síntesis del informativo semanal que la Dirección de Información y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio publicó el viernes pasado, y la llamamos Radiografía del Comercio Exterior porque vamos a analizar el comercio exterior argentino desde distintos puntos. Vamos a estar viendo las importaciones, las exportaciones, vamos a hablar obviamente del peso de la agroindustria en el comercio exterior argentino, y una vez que finalicemos la disertación vamos a dejar un espacio de preguntas para que puedan ir consultando a medida que vamos teniendo la charla. Todo lo que surja lo pueden ir escribiendo en el chat, y luego de la disertación, como les digo, vamos a comenzar un espacio de preguntas y respuestas con la idea de que esto sea un ida y vuelta. Así que bueno, en principio comenzamos, le doy el espacio a Alberto Lugones. Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que estén comenzando de la mejor manera esta semana. Bueno, muchas gracias Agustina por tu presentación. Justamente el viernes pasado lanzamos este especial de comercio exterior y como dijo bien Agustina, vamos a hablar un poco de estas 6 notas que largamos que corresponden a este especial de comercio exterior, donde un poco analizamos la importancia del comercio exterior argentino, la evolución de los derechos de exportación a lo largo de nuestra historia, las importaciones en el primer semestre puntualmente del 2022 y realizando una breve comparativa respecto de lo que sucedió en años pasados. El primer semestre del 2022 de Santa Fe, ¿sí? Tengamos en cuenta que obviamente la Bolsa de Comercio de Rosario está situada en la provincia de Santa Fe y tiene por ello, digamos, una enorme incumbencia en lo que es el desenvolvimiento de la estructura productiva y, digamos, siempre nos enfocamos en la provincia en su conjunto. El comercio exterior del sector pecuario y, por último, un ranking de los principales exportadores agroindustriales de Argentina. Un poco este fue el pantallazo que vimos en este viernes pasado y comenzamos por la importancia del comercio exterior para Argentina. En un primer momento tenemos que tener en cuenta, obviamente, la relevancia que adquiere la liquidación de divisas para nuestro país, ¿sí? En lo que fue los primeros 6 meses de este 2022, tuvimos un ingreso de divisas, o una liquidación, mejor dicho, de divisas récord absoluto. Nunca en nuestra historia habíamos tenido estos niveles de liquidaciones de divisas, alcanzando, si tenemos en cuenta los sectores de agricultura, ganadería, alimentos, bebidas y tabaco, la liquidación del agro en los primeros 6 meses del año fue de 29.000 millones de dólares. ¿Sí? Debemos tener en cuenta que una enorme parte de esto proviene del sector de oleaginosas y de cereales, que puede rondar los 22.000 millones de dólares, como acá bien dice en la diapositiva, lo cual representa un incremento del 9% respecto de lo que tuvimos en el año pasado y del 115% si es que realizamos la comparativa con el año 2020. Tengamos en cuenta, obviamente, la situación en la cual se estaba atravesando el 2020, un año en la cual se da comienzo a la situación de pandemia a nivel mundial, y obviamente esto repercutió primeramente en las toneladas exportadas y en segundo momento en los precios. Los precios de los commodities en general habían caído en pisos de muchos múltiples años, y la verdad es que un poco esto impactó de manera negativa en la liquidación de divisas de ese año. No obstante, 2021 y 2022 tuvimos un rebote, digamos, en lo que son las exportaciones nacionales, y bien acompañó el sector agroindustrial. Ahora, tenemos que tener en cuenta, obviamente, que en el año 2021, como bien les decía,
tuvimos un incremento de cotizaciones a partir de la salida, un poco de, digamos, lo que fue la pandemia más estricta del 2020. 2021 y 2022 tuvimos elevación de cotizaciones, coronándose en este último año con lo que es la crisis o el conflicto bélico que se da entre Rusia y Ucrania, lo cual lleva las cotizaciones a máximos cercanos a históricos en términos nominales, y esto obviamente genera un incremento de los ingresos por exportaciones. Argentina, bien sabemos que tiene una historia muy rica en lo que es la exportación de bienes de la agroindustria, y obviamente esto generó un mejor desenvolvimiento de las exportaciones nacionales. Si tenemos en cuenta lo que representa cada uno de estos sectores, podemos decir que si tomamos el grupo más grande, más amplio, ¿sí?, de agricultura, ganadería, bebidas, alimentos y tabaco, tenemos que el 65% de los dólares que ingresan a nuestro país provienen de estos sectores. Ahora, nuevamente vamos a destacar la importancia que tiene el sector de oleaginosas y cereales, porque obviamente esto representa alrededor del 50%, no solamente en este último año, sino que también en los últimos años se viene dando una participación más o menos del 50% en lo que es las exportaciones nacionales. Es decir, casi uno de cada $2 provienen del sector de oleaginosas y cereales en nuestro país. Ahora bien, si bien ya comenté brevemente que esta es una situación, por un lado, que se dio por el incremento de las cotizaciones, muy poco se ha hablado en general del fuerte desenvolvimiento que hemos tenido en términos de tonelaje de exportación. En los últimos años tuvimos un crecimiento muy fuerte en las toneladas exportadas por Argentina, y que llevó principalmente, podemos decir, al sector de oleaginosas y cereales de pasar de exportar 39 o 38 millones de toneladas en 2013 a 53 millones de toneladas, lo cual nos da como pauta que tenemos un crecimiento de cerca del 40% en términos de toneladas. Esto obviamente, ¿qué viene a suceder? Viene a dar un engrosamiento de las exportaciones nacionales y un mejor desempeño en lo que es los ingresos por exportaciones de nuestro país. Yendo un poquito más a lo específico, podemos decir obviamente que el sector o el complejo de la soja es de los más importantes de nuestro país, porque obviamente es uno de los principales exportadores netos de lo que son bienes y productos. Argentina obviamente exporta la mayor parte de su producción de soja hacia el exterior, y obviamente a través del proceso de molienda tenemos que es justamente el principal exportador a nivel mundial de subproductos, es decir, aceite y harinas de soja. Vamos a ver, obviamente vimos en este último informativo semanal que las exportaciones del complejo soja alcanzaron los 14.000 millones de dólares, lo cual es una cifra elevada en términos históricos, pero lo que tenemos que tener en cuenta obviamente es el ingreso neto, porque como bien sabemos, los que estamos más involucrados en el rubro, es que Argentina también importa soja para moler, principalmente proveniente de Paraguay. Este año, bueno, por la reducción en la producción paraguaya, tenemos que Uruguay está ganando bastante participación, pero esto no quita que Argentina deba o importe soja para proveer a su propia industria y luego realizar una exportación. Una vez que restamos, digamos, los desembolsos por importaciones de las exportaciones nacionales, tenemos que el superávit del sector o del complejo soja equivale a los 12.400 millones de dólares en los primeros meses del año. Ahora bien, ya hablamos un poquito de lo que es la situación, obviamente, de los complejos agroexportador.
Ahora bien, veamos un poco cómo vendría a ser el desenvolvimiento de las reservas internacionales, y acá un poquito por qué es tan importante el buen desempeño de las exportaciones agro en lo que es nuestro país, obviamente. Si vemos cómo sería, digamos, las liquidaciones netas y cómo sería la evolución de las reservas internacionales, teniendo en cuenta cuál sería el desenvolvimiento si no hubiésemos crecido en términos de, obviamente, precios y cantidades, cómo hubiese sido el desenvolvimiento de las reservas internacionales si no hubiésemos tenido estos récords de exportaciones que se dieron entre el 2021 y 2022. Bueno, como bien podemos ver acá en esta diapositiva, vemos que las reservas netas, es decir, las reservas internacionales que tiene Argentina, restándole los pasivos que obviamente se encuentran dentro de las disposiciones de las reservas internacionales, vemos que tendríamos obviamente unas reservas internacionales netas negativas en cerca de 8.800 millones de dólares, mientras que hoy por hoy nos encontramos con reservas netas positivas. Obviamente toda esta situación viene dada por el contexto nacional y bien genera un aporte el sector agroexportador, el sector agroindustrial en, digamos, engrosar o por lo menos sostener los niveles de reservas de nuestro país. Entonces un poco acá radica, digamos, es uno de los principales puntos de la coyuntura local. Ahora bien, vamos a lo que es los derechos de exportación, ¿sí? Como, digamos, hablamos sobre las liquidaciones de divisas internacionales que obviamente contribuyen enormemente al desenvolvimiento de nuestro país como economía. Por otro lado, también tenemos que se da el financiamiento del Estado en base a los derechos de exportación. Si miramos un poco los datos de a partir de 1930 hasta la actualidad, vemos que tuvimos máximos de alrededor del 30%, perdón, de cerca del 40% de los recursos estatales provenían de derechos al comercio exterior. Es decir, el comercio exterior puede verse financiado obviamente por derechos a la exportación como derechos a la importación. Justamente en la década del 30 teníamos que la mayor parte de los gravámenes eran derechos a la importación, y acá un poco es que se da la diferencia respecto a lo que tenemos hoy por hoy. Tenemos que los derechos al comercio exterior, es decir, los impuestos que teníamos en ese entonces, eran principalmente derechos de importación, y entonces por ellos se cobraba por las compras externas. Cerca del 40% de los recursos con los cuales se hacía el Estado en 1930, en esa década, provenían justamente de los derechos de importación. Ahora bien, a lo largo de los años subsiguientes, tenemos que, por ejemplo, los primeros derechos de exportación pueden tomarse como una suerte de un sistema de derechos de exportación móviles con la implementación del IAPI allá por la década del 40, mientras que luego en la década del 50 tuvimos mínimos históricos cercanos al 2% de los derechos de exportación. A partir de allí tuvimos vaivenes en cuanto a los derechos de exportación. Hubieron momentos en los cuales se implementaron, como dejaron de implementarse, y luego sucede que a partir del 2002 en adelante tenemos derechos a la exportación de manera casi constante, podríamos decir, en todos los diferentes bienes de los complejos, por ejemplo, de soja, trigo, girasol, cebada y sorgo, que obviamente en este año 2000, en el año 2021 se alcanzó la mayor participación dentro de lo que es el PBI y dentro de lo que son los recursos del Estado desde 2011. Cerca del 3,1% es del PBI, es el equivalente a los aportes que realiza los diferentes complejos agroexportadores en concepto de derechos a la exportación hoy por hoy. Tenemos que tener en cuenta, obviamente, que
Este registro es elevado, digamos, en lo que es en términos de la última década, puesto que vemos como acá está en la diapositiva, tenemos un 2,3% del PBI se veía reflejado o se veía equivalente a las contribuciones que realiza los sectores agroindustriales en conceptos de derechos de exportación. En el 2021 obviamente tuvimos este 3,1% que es máximo desde el 2011. De todas formas debe destacarse que en el 2008 tuvimos el último máximo histórico, por lo menos desde 1970 en adelante, que alcanzó el 4% del PBI. Esto viene dado por, digamos, la situación en la cual se implementaron los derechos de exportación, al mismo tiempo que se dio un boom de precios internacionales y de exportaciones argentinas ingresando al comercio internacional. Obviamente esto generó como contracara que se diera una mayor participación de los derechos de exportación dentro de lo que es el financiamiento del Estado. Para dar cuenta también un poquito de cuál es la situación, el año pasado tuvimos el 12% de todos los ingresos que tuvo el Estado provinieron justamente de los derechos al comercio exterior. Al mismo tiempo, cerca del 90% de estos derechos al comercio exterior provienen justamente de derechos a la exportación. Para este año lo que se está proyectando es una caída de los complejos del maíz, trigo y la cebada, mientras que tendríamos incrementos para lo que son los ingresos por derechos de exportación de la soja y el girasol, y bueno, más relativamente estable los ingresos por sorgo. Esto obviamente viene dado de la mano de una menor cantidad de maíz para exportar, mientras que los precios internacionales, que digamos se incrementaron mucho para lo que son las oleaginosas, principalmente por la crisis ruso-ucraniana, tenemos que va a incrementar probablemente, por lo menos en nuestras proyecciones, se estima un incremento en lo que son los derechos de exportación de estas cadenas. Pasando un poco a las importaciones en este año son récord. En el 2021 tuvimos importaciones cercanas a los 50.000 millones de dólares, lo cual nos da que se lleva, obviamente, tuvimos exportaciones récord, pero al mismo tiempo también tenemos importaciones récord. Entonces, esto nos lleva a que el superávit comercial de momento se encuentra recortado. Tenemos que tener en cuenta que desde el 2019 Argentina viene teniendo un muy buen desenvolvimiento exportador, mientras que las importaciones han caído mucho, y esto nos da como resultado que venimos teniendo casi de manera constante en los últimos 2 años, 3, superávit de la balanza comercial, mejor dicho, superávit en la balanza de exportaciones sobre importaciones. Y acá lo que tenemos que tener en cuenta es un poco cómo es que se viene desenvolviendo las importaciones, las cuales vienen creciendo mucho, principalmente en los rubros, por ejemplo, de combustibles y energías, así como también de fertilizantes en los últimos tiempos por incrementos de cotizaciones. No obstante, debemos destacar que cerca del 7,7% para ser más exacto, de las importaciones totales provienen directamente de los sectores agroindustriales. Esto es un porcentaje relativamente bajo, pero bueno, dentro de nuestra balanza importadora, obviamente, que genera un incremento, digamos, en lo que son los volúmenes importados a nivel nacional. Por parte de, digamos, lo que es combustibles y energía, tenemos que tener en cuenta que en los últimos años viene teniendo un incremento muy fuerte, de la misma forma que tuvimos incrementos en las cotizaciones de los aceites y las oleaginosas, por obviamente la crisis ruso-ucraniana.
tenemos que también se dio un incremento de las cotizaciones de la energía muy fuertes a nivel internacional, llevando a las cotizaciones del petróleo a niveles cercanos a los $100, mientras que años atrás nos encontrábamos con el barril de petróleo por precios mucho más bajos. No obstante, en el 2021 tuvimos un incremento del 121% en lo que son las importaciones de energía. Esto obviamente viene dado de la mano de también el incremento en nuestra propia demanda, en cantidades, también como en precios, mientras que también tenemos que tener en cuenta una suba interanual del 200% para lo que son los primeros 7 meses de las importaciones de nuestro país. Entonces, si comparamos los primeros 7 meses del 2021 respecto de los 7 meses del 2022, podemos encontrar que en este año tuvimos un incremento del 200% en las importaciones de energía. Esto obviamente, como se ve acá en la diapositiva, presiona sobre nuestra balanza comercial en términos de importaciones y exportaciones. Pasando un poco, obviamente, y focalizando acá en lo que es Santa Fe, lo que es nuestra región, donde está la región, buena parte de la región núcleo de la producción agrícola, podemos ver que 4 de cada 10 dólares exportados por Argentina salieron por aduanas de Santa Fe. Acá me gustaría hacer una breve aclaración, obviamente, de los puertos de Rosario, son o del Gran Rosario, son muy importantes en cuanto a las exportaciones, porque obviamente tenemos todo el complejo, o buena parte del complejo de molienda de oleaginosas, y también la producción cerealera está bastante cercana a lo que son todos nuestros puertos, los puertos de Santa Fe. Y en este año, en lo que es el primer semestre del 2022, 4 de cada 10 dólares exportados por Argentina salieron por aduanas de Santa Fe. Cerca de 18.345 millones de dólares, lo que representa el 41% del total exportado a nivel país. Es un dato sumamente relevante, teniendo en cuenta no solamente la producción santafesina, ¿sí? Que si tenemos en cuenta la producción santafesina, esto representa cerca de 10.000 millones de dólares, lo que representa obviamente un guarismo sumamente favorable para lo que es la provincia. Tenemos que tener en cuenta obviamente que también de estos puertos, de los puertos santafesinos, se exporta no solamente la producción santafesina, sino producción de todas nuestras provincias más aledañas, ¿sí? Y justamente esto contribuye a que cerca de 18.000 millones de dólares provengan o salgan, mejor dicho, de las aduanas de Santa Fe. Ahora, el 70% de estas exportaciones, ¿sí?, estuvieron vinculadas principalmente a la agroindustria. Esto se encuentra un poco por debajo de, digamos, el promedio de los últimos años y de lo que tuvimos en el año 2021. Sin embargo, lo que se puede ver es que sigue teniendo una participación sumamente elevada, principalmente obviamente, dado por la industria, por toda la industria de procesamiento de molienda que tenemos en nuestra región, mientras que obviamente se gana un poco de participación en lo que es todos los diferentes sectores, principalmente en este caso, bueno, ganando más participación lo que son las manufacturas de origen industrial, que acá obviamente esto es lo que lleva hacia abajo la participación de la agroindustria dentro de las exportaciones de Santa Fe. Así que más o menos tenemos que entre productos primarios, manufacturas de origen agropecuario, se enviaron al exterior 8.400 millones de dólares, y esto obviamente se encuentra por encima de lo que tuvimos el año pasado y del promedio de los últimos 3 años. Ahora bien, me gustaría hacer un breve panorama del sector exportador cárnico, teniendo en cuenta obviamente cuál es la situación de nuestro país, no solamente teniendo en cuenta
a los bienes agroindustriales, sino también, en este caso, hablando un poco de carne y siendo algo tan argentino, en este caso como la carne bovina, tenemos que en el primer semestre las exportaciones de carne bovina ingresaron al país 1.750 millones de dólares. Esto es un récord absoluto para lo que son las exportaciones de nuestro país. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta que hasta el 2019 nunca se habían llegado a superar los 1.000 millones de dólares, y en este año justamente tenemos que el desenvolvimiento, tanto a nivel de toneladas como a nivel de precios, generaron movimientos alcistas en lo que son las cotizaciones tanto a nivel nacional como internacional, y desencadenó obviamente un mayor ingreso de dólares para lo que es el primer semestre de exportaciones nacionales de carne, y principalmente carne bovina. Como podemos ver acá en la diapositiva, en el último año, en el primer semestre, mejor dicho, de 2022, tenemos 1.700 millones de dólares que ingresaron a nuestro país, cuando el año pasado nos acercábamos a los 1.200 millones de dólares. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que la cotización, es decir, el precio por tonelada de la carne que exportamos de nuestro país, pasó de $3.000 por tonelada a cerca de $4.000 por tonelada. Esto obviamente, teniendo una cantidad de toneladas que incluso en niveles de toneladas crecimos, está bien que se creció menos de un 1%, pero esto no quita que al mismo tiempo también tengamos un récord o un registro sumamente elevado en términos de toneladas. Tenemos que las cotizaciones se incrementaron mucho, lo cual nos da como resultado un mayor ingreso de divisas para nuestro país. Como contraparte tenemos que la carne porcina registró su mayor déficit en los últimos años. En lo que es el primer semestre de este 2022, vemos que realizando la resta entre los ingresos de las exportaciones menos los ingresos de las importaciones, los egresos de las importaciones, tenemos que se ha alcanzado un déficit de cerca de 60 millones de dólares para lo que son los primeros 6 meses de nuestro país. Esto obviamente da como resultado uno de los peores, una de las mayores salidas de divisas para lo que es el sector de carne porcina y el sector exportador. Esto viene dado un poco por los bajos ingresos que hemos tenido en este último año, tras la reducción de la demanda de China en lo que es el consumo de carne porcina. China obviamente repuso buena parte de su propia producción de carne porcina y redujo entonces sus necesidades de importar, y esto obviamente afectó a Argentina, que pasó de exportar, que este año está exportando cerca de 4.200 toneladas, cuando el año pasado teníamos un número muchísimo mayor, lo cual nos da como resultado una caída del 81% más o menos de las exportaciones entre semestres. Por último, me gustaría resaltar el desenvolvimiento del sector aviar, que si bien año a año sigue teniendo superávits comerciales, tanto en términos de toneladas como en términos de ingresos de divisas, este año lo que sí se pudo constatar es un fuerte incremento en las toneladas importadas, y derivando obviamente en un menor saldo de superávit, y al mismo tiempo vemos que las importaciones pasan a representar una mayor cantidad dentro de lo que son los ingresos del propio sector, ¿sí? Vemos que las importaciones rondaron desde el 2019 hasta el 2021 alrededor del 4% de lo que eran los ingresos por exportaciones del sector aviar, y luego este año, en el 2022, tenemos que
por el incremento de casi 6 millones de casi 6.000 toneladas más de importaciones en lo que son la balanza comercial del sector avícola. Vemos que las importaciones pasan de representar menos de un 4% a el 12% de lo que son los ingresos del propio sector. Así que, digamos, si bien se viene teniendo un superávit comercial, este se ha reducido en el último año, o por lo menos en el último semestre en el primer semestre del 2022, dando como resultado un menor superávit comercial. Ahora, bueno, para comentar la última nota, les dejo nuevamente con Agustina, quien dará su resumen. Muy bien, muchas gracias Alberto. Si me querés pasar la diapositiva siguiente, así voy comentando. A ver. Muy bien, otro de los análisis que realiza la Bolsa de Comercio hace aproximadamente 4 años en el Departamento de Información y Estudios Económicos es la elaboración de un ranking de los mayores exportadores de cereales, oleaginosas y subproductos en la Argentina. Obviamente estamos hablando del complejo agroindustrial. Es muy llamativo, ahora cuando podemos pasar a la siguiente diapositiva, así les muestro bien los cuadros. Que esto no... Un segundo, porque tenemos un tablero para que puedan ir viendo, mientras tanto les voy comentando. En lo que va del 2022 hasta el 23 de agosto de este año, con la campaña comercial en curso, estamos hablando de la campaña 21-22, los principales exportadores de cereales, oleaginosas y subproductos en la Argentina vienen siendo Cargill y COFCO con 9,6 y 9 millones de toneladas. Para los que no están al tanto, Cargill es una firma de capitales estadounidenses y COFCO es una firma de capitales chinos. En el tercer puesto del podio está Bunge, y este ranking con estos tres primeras firmas más importantes a nivel de exportación se ha mantenido a lo largo del tiempo. Van a poder ver, yo les voy a compartir pantalla desde acá, así ya podemos ver la siguiente diapositiva. Confírmenme, confirmame Alberto si se está viendo bien la pantalla. Muy bien. Perfecto. Acá, como les decía, nosotros hicimos para esta presentación, pero también para comentarles un poco cómo es que nosotros trabajamos las declaraciones juradas de ventas al exterior. Para los que no lo saben, cada vez que se realizan exportaciones se deben estar anotadas dentro de estas declaraciones juradas, y nosotros armamos, como para que lo vayan viendo, vamos a agrandarlo, un tablero interactivo donde podemos ver y seleccionar todas las declaraciones juradas presentadas al exterior, por producto, por campaña comercial, también por cosecha. Podemos ir eligiendo las distintas firmas, ahí lo pueden ir viendo. Esto también está a disposición, así que cualquier consulta, si les interesa ver el tablero, nos pueden escribir y se los podemos enviar sin problema, o les podemos dar alguna información al respecto. Entonces, respecto a este ranking que les comentaba, se viene manteniendo las mismas 3 posiciones que van variando dependiendo el cereal, entre Cargill, COFCO y Bunge. También muy importante en subproductos la firma ADN y también Oleaginosa Moreno, pero en general se viene manteniendo siempre los mismos volúmenes de exportación a esta fecha. Si comparamos con el 2021, con la campaña anterior 2021, vemos que el ranking seguía manteniéndose con Cargill en el primer puesto y COFCO en el segundo, y lo que esta campaña comercial hemos exportado hasta el momento, tenemos declaradas 72 millones de toneladas, 72.000 millones de toneladas, es más o menos 20 millones de toneladas inferior al valor presentado esta misma fecha el año pasado. Pero bueno, como para que tengan una idea, este ranking se elabora año tras año, por lo tanto está bueno poder ir fijándose la razón social, ir viendo cuánto se declaró, cuánto se exportó, de qué cereal. También, por ejemplo, en la diapositiva siguiente, aguárdenme un momento que les quito el tablero para que vean directamente la foto. Acá podemos ver, por ejemplo, respecto al trigo por grupo empresario, el primer puesto del podio
se lo lleva, como dijimos, COFCO, porque si bien Cargill es el primero en el ranking de las ventas al exterior de todos los productos, estamos hablando de oleaginosas, cereales, también legumbres, derivados, subproductos, quiero decir. Entonces, obviamente que a nivel general Cargill tiene el puesto número 1, pero si nos vamos, por ejemplo, al trigo, el puesto número 1 se lo lleva COFCO con 2,7 millones de toneladas aproximadamente. Así que eso más que nada para que tengan idea de las herramientas que desde la Bolsa de Comercio nosotros compartimos para analizar los mercados, y en definitiva para tener en cuenta este seguimiento de los mayores exportadores, y también a fin de año vamos a hacer también este mismo ranking para comparar a ver si se ha movido, si se ha mantenido la misma tendencia, o bueno, cuáles son las empresas que han declarado más. Pero bueno, como les comentamos, esto es una introducción y una síntesis del informativo semanal que todos los viernes la Bolsa de Comercio publica. Ahí una de las preguntas en la cajita de descripción, ya nos están consultando acerca de los informes, así que pueden entrar directamente a la página de la Bolsa de Comercio, y ahí mismo van a informes de mercado y pueden ver publicados todos los informes de los años anteriores y los actuales. Así que bueno, espero que haya sido claro. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Vamos a dejar un espacio de más o menos 20 minutitos para ir procediendo a las preguntas. No sé si, Alberto, querés agregar alguna otra cosa más. No, no, buenísimo, Agus. Acá sí están preguntando si se puede acceder a la presentación. Sí, vamos a estar compartiendo la presentación a la brevedad. Acá nuestras compañeras de capacitación van a estar enviando el mail en breve. Quedaste muteada, Agus, perdón. Mil disculpas. Yo ya tengo una pregunta que fue surgiendo a medida que se fue dando la disertación, y es, Berto, si podés explicar nuevamente el gráfico de evolución de reservas internacionales netas, que no le quedó muy claro. Sí, por supuesto. Déjame explique un poco. A ver, pásame que comparto yo. Sí. La presentación. Bien. Bueno, acá un poco lo que se puede llegar a ver es lo que tenemos son las reservas internacionales netas en color azul, ¿sí? Que son las reservas internacionales menos los pasivos que tiene el Banco Central dentro de dichas reservas. Es decir, son todas las cosas que se tienen en consideración como reservas, pero que no son activos, por decir así. Se tiene dentro de esto los derechos especiales de giro, al swap de China, por ejemplo, que son, digamos, reservas, ¿sí?, del Banco Central, pero que no tienen la misma liquidez que, por ejemplo, las reservas de oro, que los dólares en caja del Banco Central y demás. Entonces, un poco lo que vemos es cuál hubiese sido el desenvolvimiento de las reservas internacionales, pues en línea punteada es el qué hubiese sido si no hubiésemos tenido estos récords de exportaciones, tanto a nivel de cotización como obviamente de generación de divisas. ¿Qué hubiese sucedido de las reservas internacionales, suponiendo obviamente niveles similares de, digamos, desenvolvimiento, pero sin los récords de exportaciones que tuvimos en los últimos años? Y obviamente nos da como resultado que nos encontramos con una diferencia cercana a, podríamos decir, cerca de 10.000 millones de dólares en lo que es el desenvolvimiento de las reservas internacionales. O sea, en este momento tenemos reservas internacionales netas positivas, gracias a que el complejo agroindustrial generó liquidaciones mucho más elevadas a las que teníamos en años pasados. Si obviamente en este caso hubiese sucedido que las liquidaciones del agro se hubiesen mantenido en línea con lo que sucedió en los últimos años, nos encontraríamos hoy por hoy en una situación de menos 8.800 millones de dólares.
Muy bien, perfecto, clarísimo. Acá tenemos otra pregunta. De capitales argentinos, ¿hay exportadores en el top 10? Bueno, supongo que está hablando del ranking de exportadores. Sí tenemos, vamos para poner un ejemplo, para tomar, por ejemplo, un grano y no hablar del total de las cereales y las oleaginosas. Por ejemplo, en el poroto de soja, en la campaña 21-22, en segundo lugar se encuentra la cooperativa de capitales nacionales ACA, con 0,2 millones de toneladas de poroto de soja vendido al exterior. Sabemos que actualmente tenemos unas declaraciones juradas de ventas al exterior por soja menores a las del año pasado en lo que va de la fecha, pero bueno, frente a tu respuesta, dentro del podio podemos incluir a ACA, que es de capitales nacionales, que junto con las 7 mayores empresas exportadoras, que sí obviamente son internacionales, como ya nombré, Cargill, Bunge, bueno, también tenemos ADM, LDC, y Costco, bueno, estas empresas mayoritariamente concentran el mercado de exportación, pero a nivel nacional tenemos a ACA, que también tiene su peso y su margen. Vamos a ver cómo va la cajita de chat, a ver qué otras preguntas tenemos. También acá están preguntando sobre la primera diapositiva de la liquidación de divisas de oleaginosas y cereales. Si podemos comentar un poquito acerca de la primera diapositiva, ¿sí? Como no, guardo un momento. Sí. ¿Sobre qué parte de la liquidación de divisas y oleaginosas? Exactamente, el gráfico de liquidación de divisas y oleaginosas y cereales, debe ser el primer gráfico que está del lado izquierdo. Perfecto. Bueno, si me dejas tomo la posta. Yendo un poco a lo que es el desenvolvimiento histórico de las exportaciones de nuestro país, obviamente tenemos la liquidación de divisas, obviamente por el ingreso esto vendría a ser el ingreso de dólares por las exportaciones nacionales, y tenemos que, a partir del año 2003, obviamente venimos viendo un incremento muy fuerte en lo que son las exportaciones nacionales, principalmente derivado de las exportaciones agroindustriales. Vemos que, por ejemplo, si vamos a, no sé, principios del milenio, por decir así, a partir del 2005, 2010, podemos ver que la participación se encuentra entre el 56% y podríamos decir que también se encuentra por debajo de esa participación, mientras que a partir del 2016 el 64%, o el 65,8%, por ejemplo, en el año pasado, es la participación de los complejos, mejor dicho, no solamente oleaginosos, sino en este caso teniendo en cuenta las liquidaciones del complejo agroindustrial en su conjunto: agricultura, ganadería, alimentos, bebidas y tabaco. Es decir, el 65%, 65 de cada 100 dólares que se exporta, proviene de alguno de estos sectores, ¿sí? Que están ligados principalmente con la producción agrícola y ganadera. Perfecto, clarísimo, Alberto. Paso a contestar una pregunta de Bruno Guidotti, que dice: relacionado a la pregunta de productores locales, ACA aparecería mejor ubicada en el ranking de declaraciones juradas de ventas al exterior. ¿Puede ser que realicen más ventas, pero el valor de las mismas sea inferior al que hacen las multinacionales como Cargill y Costco? Efectivamente, digamos, efectivamente. Nosotros lo que hacemos para realizar el ranking es tomar el valor total, la suma total de declaraciones juradas, independientemente de la cantidad de declaraciones juradas. Si el valor es más alto, en este caso de Costco o de Cargill, por supuesto que va a estar en el ranking, porque es una suma de toneladas mayores a las que actualmente está declarando, en este caso ACA, como bien vos decís. Así que sí, nosotros lo que realizamos en ese ranking es una suma de todas las toneladas declaradas, independientemente de, digamos, la cantidad de veces que se declararon, y obviamente teniendo en cuenta la fecha de declaración, pero respondiendo siempre a las campañas. Entonces armamos el ranking en base a las campañas. El ranking que les acabamos de mostrar con la tabla interactiva es de la 21-22, pero también, como les cuento, es una herramienta que puede
que puede estar segmentada por campaña, por producto, podemos ir viendo subproductos oleaginosas, podemos ir viendo, por ejemplo, qué pasó con cada grano, qué pasó con las legumbres, y en base a eso ir rankeando estos grupos empresarios, que obviamente, como les comento, tienen más peso los 7 principales firmas exportadoras, pero está bueno ir analizando cómo cada nueva firma va sumando más declaraciones y se va insertando al mercado. Así que sí, efectivamente, la respuesta es sí a lo que estás preguntando, Bruno. Al mismo tiempo, Agus, si me dejas también contribuir a lo que vos estabas diciendo, este ranking que realizamos es más que nada una sumatoria de toneladas, o sea, el valor de las mismas es independiente de las cantidades en las cuales estamos tratando. El ranking este es explícitamente de toneladas, por lo cual dejamos de lado el lado de los precios, por decir así. Al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que las exportaciones, o mejor dicho, las declaraciones juradas de venta al exterior, las DJB, se fijan, o podríamos decir que se toma la cotización del precio de referencia del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de nuestro país, para realizar, digamos, como una suerte de cotización de toneladas, podríamos llegar a decir, pero más o menos esa, no sé si responde bien del todo a tu pregunta, pero va más que nada, obviamente, enfocado este ranking a toneladas, dejando un poco de lado el tema de cotizaciones. Y respecto a lo que lo que Bruno también preguntó sobre el Tratado de Libre Comercio de Singapur, es un tema que, digamos, está bastante... que es bastante reciente, que es bastante, digamos, es del contexto bastante actual, lo cual quería, obviamente, resaltar que desde la firma de un tratado hasta, digamos, el cumplimiento en términos de toneladas, hay, digamos, un largo trecho, por decir así, porque podemos tener tratados, por ejemplo, como tenemos, por ejemplo, tratados de exportaciones de carne a Colombia, y sin embargo no se cumplen del todo las toneladas, o como nos ha pasado en más de alguna ocasión, que se dejan sin cumplir o sin completar el cupo de exportación digamos, de diferentes tratados y acuerdos internacionales que ha firmado Argentina. No obstante, Singapur es un mercado de interés, y, digamos, si se logra generar un incremento de la demanda, obviamente va a ser recibido con la mejor de las intenciones. Así que esperamos ansiosos a ver cómo se desenvuelve en las compras de Singapur en el futuro. Respecto a esto, también aclarar, como vos bien decís, Alberto, que bueno, otro de los ejemplos que tenemos este año con el tema de los acuerdos es las reexportaciones en Ucrania, desde más o menos 3 meses atrás que se venía planteando el acuerdo, que más o menos hace 2 o 3 semanas que comenzó a operar, pero estuvo durante 3 meses en stand-by o en negociaciones, por lo tanto, sí, hay que esperar a que el acuerdo efectivamente se lleve a cabo para poder dar un resultado final, pero bueno, en los ejemplos que tenemos coyunturales este año, bueno, vemos que hay bastantes negociaciones antes de llegar a un punto firme de acuerdo. Así que bueno, respecto a, Berto, no sé si querés agregar algo respecto a acceder a la presentación, ¿cómo pueden acceder a la presentación los participantes? Bueno, en breve nuestras compañeras del área de capacitación van a estar enviándoles a todos los que estuvieron, tanto acá como los que se inscribieron para esta disertación. Así que en breve les van a estar enviando por mail la presentación para que la tengan a su disposición. Así que bueno, cualquier consulta, de todas formas, pueden escribirnos a nuestra casilla de correo, que es ille@bcr.com.ar, y mucho más que bienvenida a cualquier consulta y pregunta. Muy bien, acá por último finalizamos. Bruno responde que sí, que hay una larga distancia entre la firma, la aceptación de la legislación nacional del acuerdo y la entrada en vigencia de un acuerdo. Así que estamos completamente de acuerdo.
Les agradecemos muchísimo la presencia desde la Bolsa de Comercio y desde el Departamento también de Información y Estudios Económicos. Estamos a disposición, lo que necesiten, y los esperamos en nuestras próximas disertaciones. Esperamos que esto les haya sido de utilidad y bueno, que tengan un excelente comienzo de semana.